hermanos tengan la movilidad. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Vamos a abrir las escrituras, la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, que dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Diga conmigo: gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea que amado menos. Lo vemos otra vez fuerte, a ver. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea que amado menos. Amén. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, escucho tu palabra. En el nombre de Jesús, guardo tu palabra. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. No. Vamos hablando por los hermanos que vemos por aquí ausentes. Hermano Reinerio está hoy predicando en la segunda sede. Hermano Reinerio Valencia. Mi esposa está en la ciudad de Medellín. También unos programas de alabanza que se están llevando a cabo. Y bueno, algunos hermanos también con otros compromisos que no están aquí con nosotros, aprovechando la cosecha de café que se tiene. Algunos están aprovechando eso y estaremos orando por ellos para que les vaya muy, pero muy bien. Amén. Vamos, hermanos, a entrar en un tema que vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor este mes de noviembre, y es el sentido de pertenencia. No sé si bajaron las diapositivas ahí. Sentido de pertenencia. Cuando hablamos del sentido de pertenencia, tenemos entonces que definir qué es realmente el sentido de pertenencia. No sé si pudiéramos socializar aquí. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Vamos a aprender, es una escuela dominical y hoy vamos a aprender qué significa sentido de pertenencia. Apropiarme de lo que soy. ¿Se llama? Apropiarme de lo que soy. Apropiarme, sí, señor, de lo que tengo, de lo que soy. Cuando hablamos del sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia es un sentimiento de identificación. Oiga, es un sentimiento de identificación. Cuando hablamos del sentido de pertenencia, es una idea donde se siente cómodo, es decir, yo me siento cómodo. En ese sentido de pertenencia, es decir, es sentirme cómodo, y ese sentido de pertenencia es un elemento fundamental, en este caso en la constitución de las comunidades humanas. Cada comunidad tiene un sentido de pertenencia. Si hablamos de la policía tiene su misión, tiene visión, tiene objetivos generales, y hay algo que los identifica y eso les da a ellos sentido de pertenencia. Por ejemplo, ustedes ven a un policía para poderlo identificar. ¿Cómo lo identifica? Muy bien, lo identifica con el uniforme. El tránsito, por ejemplo, para poderlo identificar, él tiene que colocarse el uniforme. Más, hasta fácilmente uno puede agredir cierta ley, alterar cierta ley, y puede estar un oficial de tránsito puede estar en una esquina, pero si no tiene el uniforme no puede ejercer. ¿Cierto que no? Y uno ni lo conoce, pero cuando tiene el uniforme está prácticamente identificándose que es un oficial del tránsito, que es de la policía, o un soldado, igual.
Entonces, cuando hablamos del sentido de pertenencia, es una identificación subjetiva, es decir, que un individuo experimenta respecto a un grupo o una organización o una comunidad. Es una idea en donde se siente cómodo, es decir, que se define como es. Cuando alguien tiene un sentido de pertenencia, no se avergüenza de lo que es. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando alguien tiene un sentido de pertenencia, no se avergüenza de lo que es, sino que antes le da altura. Dice, no, es que yo soy el gerente de tal empresa, es que yo soy el jefe de tal empresa, es que yo trabajo en Nike, yo trabajo en Coca-Cola, yo trabajo en Suzuki. Es decir, esa persona habla con sentido de pertenencia y no se avergüenza a donde realmente pertenece. Cuando hablamos de ese sentido de pertenencia, nos encontramos en sí, según lo menciona 1 Corintios capítulo 12 versículo 12, dice la palabra del Señor hablando de ese sentido de pertenencia, porque así como el cuerpo es uno, mire, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que todos los que hacen parte del cuerpo, desde el cuerpo, y que hacen parte de Cristo, tienen una identidad, tienen un sentido de pertenencia, es decir, pertenecen a una cabeza, pertenecen a una organización. Hablamos de la organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La Iglesia del Señor tiene unos principios, tiene una sana doctrina, tiene a uno solo que adoramos y engrandecemos, tenemos a uno que gobierna sobre todas las cosas, y nosotros somos sus hijos, y como hijos de Él tenemos que tener sentido de pertenencia, porque tenemos un enorme papá aquí con nosotros. Alguien que dé gloria a Dios, alguien que dé gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 16 versículo 14 dice: todas vuestras cosas, miren, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cómo es? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir, que si nosotros venimos a ser parte de esta iglesia, el apóstol Pedro está mencionando que nosotros no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. No éramos hijos, pero ahora somos hijos de Dios. No hacíamos parte de una iglesia tan preciosa, hermano. Yo cada vez que veo a la iglesia del Señor en Colombia, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, precisamente vamos a tener nuestra convención internacional mundial, en Cali, donde van a venir todas las iglesias del mundo a concentrarnos en la ciudad de Cali. Y valga la publicidad. Creo que hay un transporte por ahí que está cobrando 160 con hospedaje y todo, ida y regreso. Ahorita le estaré informando más ampliamente, pero miren, se espera lleno total en el estadio de la ciudad de Cali. Lleno total. Entonces estamos hablando de una iglesia, un cuerpo que no era pueblo, no era cuerpo, no era iglesia. Pero ¿cómo es posible que ahora nosotros somos iglesia? Y no solamente somos iglesia, sino que somos hijos de Dios. Entonces eso tiene un nivel incalculable. Que Rubén haga parte de la iglesia, que Cristian haga parte de la iglesia, que James haga parte de ese grupo selecto de la iglesia del Señor como hijos. Eso tiene un nivel muy especial. ¿Cierto? Entonces, que todo lo que nosotros hagamos podamos hacerlas con amor. No decir que si le tocó un oficio o el Señor lo llamó
a ejercer cierta actividad, que la palabra no sea, bueno, yo voy a servir al Señor ahí en ese comité, pero lo hago porque me tocó, porque no hay nada más que hacer, porque me colocaron oficio, seguramente me vieron vago, me vieron de balde, entonces me colocaron ahí, pero no, eso a mí no me entra, eso a mí no me gusta, eso no me interesa. Y puede ser que haya ciertos conceptos así, ¿sabes? Cierta idea donde no haya sentido de pertenencia, donde los miembros de la iglesia no se identifican, no dicen, es que yo hago parte de la iglesia pentecostal Líder de Colombia, es que yo hago parte de la iglesia del Señor. A mí me fascina escuchar a algunos líderes por ahí cuando salen y evangelizan. Mira, yo no era nada, uno los escucha. Vean, yo era un drogadicto, yo no era nada, pero solo por la gracia del Señor, Dios me reveló este evangelio, fui bautizado en el nombre de Jesús y me siento la persona más privilegiada de hacer parte de la iglesia del Señor. Uno escuchar a un hermano hablar así. Eso tiene sentido de pertenencia. O sea, que sabe qué es lo que tiene, que sabe a qué nivel lo tiene el Señor, que sabe a qué altura lo tiene el Señor, que no es una simple persona que está aquí en la iglesia como por no dejar. Si nosotros pudiésemos valorar, hermanos, la calidad y el lugar donde nosotros estamos, le cuento que la gente de allá desearía estar aquí con nosotros, porque hay algo especial que se mueve aquí, hay una obra majestuosa que el Señor hace aquí y tiene que ver con el dueño de esta iglesia. Se llama Jesucristo el Señor. Vamos a mirar esta mañana algunos elementos que nos identifican como ese sentido de pertenencia. Vamos a mirar esos elementos. Número 1, vamos a mirar conexión. Número 2, vamos a mirar compromiso. Número 3, vamos a mirar lealtad, satisfacción y solidaridad. Son 5 elementos importantísimos que vamos a trabajar con ese tema del sentido de pertenencia. Es decir, cuando yo defiendo lo mío, cuando yo sé dónde estoy. Amén. Entonces, en este estudio vamos a analizar estos 5 elementos. Sigamos, por favor. Cuando hablamos de conexión lo mencionan el texto que leíamos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que hay una conexión, oiga, hay una conexión que nos identifica. Hay una vinculación que debe tener cada creyente con el Señor, una vinculación con el creyente. Y cuando hablamos de esa vinculación con Dios, ese creyente con Dios, le cuento que el momento que no sienta la presencia de Dios un creyente, algo le está haciendo falta. Cuando un creyente no escucha la voz del Señor, se siente vacío. Cuando un creyente viene hasta este lugar y no siente la presencia de Dios, créalo que perdió la venida del culto. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque debe de haber una conexión entre el creyente y ¿quién? Y Dios. Yo cruzo esa puerta, hermanos, y vengo hasta ese lugar porque yo estoy convencido que Dios está aquí conmigo. Que cuando nosotros le adoramos, hermano Ariel, cuando nosotros lo adoramos, la Biblia dice que Él se deja sentir en medio de las alabanzas de su pueblo. Claro, esa es la conexión. Si yo no tuviera realmente esa conexión con Dios, el culto no tendría sentido.
si yo no tuviera conexión con la voz del Señor, que es la palabra, el solo hecho de congregar no tendría sentido. Pero hermanos, hay algo que nos motiva a estar aquí en este lugar. Hay algo que nos inspira a estar aquí en culto. Hay algo que nos inspira a estar aquí en la casa. Y créalo, no son los instrumentos ni es este edificio, es la presencia de Dios. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Cuando hablamos de conexión, parte del reconocimiento que somos cuerpo de Cristo, que estamos unidos en una relación espiritual y compartimos una identidad. La conexión nos lleva a establecer vínculos significativos y a establecer relaciones. Oiga eso, vínculos. ¿Sabe qué es un vínculo? ¿Quién me puede explicar qué es un vínculo? Conexión entre dos personas. Muy bien. Cuando hablamos de un vínculo, es una conexión que hay. Por ejemplo, un esposo y una esposa decidieron casarse porque ellos dos diseñaron un vínculo. Es decir, se gustan. Le gusta la manera en que habla ella. Le gusta la manera en cómo él se expresa. Le gusta el porte. Le gusta el caminadito de ella, que es toda pinchadita para acá. Pero eso le llamó la atención ¿a quién? Le llamó la atención a él, su caminado, su voz. A ella le fascinó su voz, su educación, su manera de comportarse, su caballerosidad. Y al llamarle la atención eso, hay vínculos. Que cuando esa persona no está en culto, no vino a congregarse, oiga, ¿qué pasaría con aquella? ¿Cierto? ¿O qué pasaría con aquel? Para no decir que es que le llamó la atención a la muchacha o le llamó la atención el muchacho. Pero ese vínculo hace que se haga falta, que se necesite, que han iniciado un diálogo, han diseñado ciertos vínculos y ya se hacen falta. Mi esposa viajó el jueves y le cuento que hoy es domingo. Una cosa brava, yo. Wow. Claro, porque uno está enseñado a tener ahí su costillón. Entonces, claro, anda uno la mano y le das a la pared. ¿Sí? Quiere dar un abrazo y resulta abrazando la almohada. Y esa almohada fuerte. Entonces, claro, esos vínculos que están diseñados hacen que se necesiten. Oiga, que se necesiten, y cuando pasa el tiempo y no aparece esa persona que le agrada, que le ha movido el piso, entonces uno no se halla, uno se desespera, uno le da estrés, le da de todo. Eso mismo pasa cuando uno ha creado vínculos con este Dios todopoderoso, que cuando viene hasta este lugar uno anhela experimentarlo a Él, uno desea sentirlo a Él, uno desea conectarse con la palabra, y cuando no logra conectarse no se siente bien. Esta mañana tenemos que decir: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Alguien quiere dar un aplauso fuerte al Señor. Damos gloria a su nombre, damos gloria a su nombre, damos gloria a su nombre. Quisiera hablar de dos personajes que estaban bien conectados y estaban definidos con lo que realmente querían. Ruth, vamos a leer estos textos, por favor. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ruth le dice a quién? Le dice a su suegra.
no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, ¿qué? Iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Pero eso es lo que me llama mucho la atención de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pregunto, hermanos, ¿hay conexión ahí o no hay conexión? No hay conexión. Y de alto nivel. Parece ser que Ruth como que no tenía para dónde irse, y entonces de una vez con su suegra de una vez comenzó a definir, bueno, yo me tengo que independizar, mira a ver tú qué haces. Pero ella de una vez se le pegó como un chiclecito, no señor, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. ¿Será que le llamaba la atención su manera de ser de la suegra? Porque cuando se habla de ese tiempo, a veces uno no quisiera ser de suegra, ¿cierto? ¿Cierto? Pero miren, algo llamó la atención de Ruth. Claro, era una dama, pero había algo peculiar dentro de ella, había unas convicciones en su suegra que ella tiene que de una vez definir qué es lo que realmente quiere. Ruth desde su suegra dice, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, pero sobre todo ese Dios que tú tienes también será mi Dios, que es lo que más me interesa. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor. Y sabe que esa conexión es la que a nosotros nos debe de interesar. Amén. De seguro muchos de allá afuera desearán estar con nosotros. Hermano, simplemente con el solo hecho de usted como evangélico ir a una casa donde todavía no han experimentado lo que es el cristianismo y la vida cristiana, el solo hecho de cruzar la puerta y visitar a una persona que no ha conocido al Señor, esa señora o esa familia desearía que usted se quedara unas horas más ahí. Amén. Hermano, se lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros andamos no con cualquier diosecito, que nosotros estamos bien acompañados. Amén. Que cada vez que nosotros oramos para que una persona sea sana, de una vez viene el milagro de parte del Señor. Que nosotros invocamos el nombre del Señor por fortaleza y de una vez el Señor responde. Entonces la gente quiere tener conexión con nosotros, no porque seamos bonitos físicamente, sino que hay un Dios que está dentro de nosotros y la gente quiere conocer a ese Dios. Gloria a Dios, se necesita conexión. Y eso es lo que realmente la iglesia aquí en este lugar debemos de tener conexión. Que la gente observe que nosotros tenemos fácilmente conexión cuando oramos. Fácilmente tenemos conexión con Dios cuando vamos a evangelizar. Ustedes creen, hermanos, que unos milagros que sucedieron en estos días, que yo estaba sano de eso, pero cuando el hermano habló y que estábamos como conectaditos igual, les cuento, que en estos días hubo un tremendo aguacero en las horas de la madrugada, como la 1 de la mañana. ¿Qué es eso? Donde sentimos una furia enorme de la lluvia. Hubo hasta granizo. Y pegó fuertemente en la ventana de aquí de la casa pastoral. Yo sentía que ese techo se iba a levantar. Y claro, cuando me levanté por el ruido tan enorme que había, claro, la lluvia ya estaba entrando por allá por el baño, y me asomé a la ventana, hermano, como si la lluvia estuviera furiosa.
Y entonces le dije a mi esposa, no, vamos a orar, pero ya. Y me arrodillé en la sala y mi hermano sentí hacer eso. Abrí la ventana, imagínense, en un aguacero abrí la ventana. Y a la 1 de la mañana. Pero el Señor me dio sentir, vas a orar, vas a abrir la ventana y vas a sacar la mano y vas a tocar la lluvia. Y vas a reprender esa lluvia en el nombre del Señor Jesús. Hermano, la reprendí y le dije, por favor, tempestad y lluvia, descansa en otro lugar. Hermano, en milésima de segundos yo sentí como que un viento se llevó la lluviecita así y como que se descargó en otro lugar, no sé dónde. Pero hermano, en minuticos escampó. Y me encontré con el hermano Reinelio. Le decía, hermano Reinelio, lo que me pasó esta madrugada. Uy, hermano Roosevelt. Pues estábamos conectados en lo mismo. Porque yo sentí un fuerte lampo de lluvia, así me lo mencionó. Y en ese momento también comencé a orar y sentí sacar mi mano y orar para que el Señor se llevara esa lluvia. Hermanos, sentimos que el Señor colocó la mano en esa lluvia. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor. Y yo, hermanos, estaba con el esposo de la hermana Andrea. Y le mencioné el suceso, dice, pastor, a la misma hora nosotros también estábamos allá confundidos, pero el aguacero era enorme. Pero un momento a otro yo no vi, lo dijo su esposo, yo no vi que esa lluvia como que algo se la llevó y la descargó fuera del municipio de Río Sucio, Calda. Hermanos, es que el Dios de esta iglesia es el dueño de la lluvia, es el dueño del universo, es el dueño de los mares, es el dueño del sol. ¿Cómo no tener conexión con Él? Alguien que alabe su nombre, alguien que alabe su nombre, alguien que alabe su nombre. Entonces Ruth le llamaba la atención no tanto el estar al lado de su suegra, sino que le interesaba la bendición que llevaba ella. Le interesaba el Dios que llevaba a ella. Le interesaba la conexión que tenía su suegra con Dios. Porque yo quiero, suegra, que donde tú estés, el pueblo donde tú vayas a estar, yo quiero que ese pueblo sea mi pueblo. Pero sobre todo quiero que ese Dios sea también mi Dios. Alguien que alabe su nombre, alguien que alabe su nombre, alguien que alabe su nombre. Otro ejemplo claro que vemos dentro de esa conexión es la historia de Elías y Eliseo. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Miren la conexión que había. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, versículo 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Ustedes creen que Eliseo le dijo a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, porque Elías tenía plata? ¿Ah? ¿Qué dice hermano Rubén? No. ¿Ustedes creen que Eliseo le dijo a Elías que vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar, porque entonces las casitas aquellas que tú tienes, ¿de qué para quedar? No, yo voy a ir contigo. A él no le importaba eso. Los dos estaban conectados con Dios. Imagínense, Elías estaba sintiendo que iba a ser arrebatado al cielo. Y no solamente lo sintió Elías, sino que Eliseo también sintió que su Señor iba a ser arrebatado al cielo. Y le dijo a todos los profetas que estaban alrededor, sí, yo lo sé, pero callad.
Guárdame el secreto. Fue lo que le dijo a los profetas que estaban allí en Betel. Sí, yo lo sé, pero guarden silencio. Y dice la Biblia que saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, pero callad. Versículo 4. Entonces Elías volvió a decirle a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. ¿Saben qué era lo que estaba sucediendo en ellos dos? Habían prácticamente dos liderazgos. Un liderazgo que ya estaba terminando su ciclo. ¿Quién estaba terminando su ciclo? Elías. Pero él se sintió un cosquilleíto, como que iba a ser arrebatado al cielo. Pero no solamente Elías sintió ese impacto, sino que también Eliseo sintió que Elías iba a ser arrebatado y que él se iba a encargar de continuar el ministerio de Elías. Eso lo sintieron los dos. Tanto que cuando salen de Betel llegan a Jericó, y cuando salen de Jericó llegan primero salen de Gilgal, y luego llegan a Betel, y luego llegan a Jericó, y por último llegan al Jordán. Y allá en el Jordán, oiga eso tan espectacular, allá en el Jordán, cuando llega al Jordán, Elías le dice a Eliseo: oye, ¿tú por qué estás aquí conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres? Y él de una vez le dijo: que una doble porción de tu espíritu sea sobre quién. O sea que él estaba interesado en qué? En lo que tenía él. O sea, alejarse de hacerlo. Es decir, que había conexión. Lo que tiene Elías es de alto nivel. Lo que tiene Elías, eso no se consigue en el supermercado. Lo que tiene Elías no se consigue allá en la cantina. Lo que tiene Elías no se consigue en una comunidad por ahí que están ofreciendo regalos o mercados. Allá no se consigue. Así que me le voy a pegar a Elías. Y cuando llegaron al Jordán, cuando él dice que una doble porción, entonces una gente dice: grande cosa has pedido, Eliseo, pero lo vas a recibir si me ves partir de aquí para el cielo. De lo contrario, no. Pero para poder percibir eso, tiene que haber conexión. Eso no puede haber simplemente una porción así. Vamos a ver qué me toca ahí cuando pase al altar. Vamos a ver qué me toca ahí cuando haya elección de servidores, hermano. Hay gente aquí que tiene tanta conexión con el Señor que ya sabe qué cargo le va a tocar el próximo año. Que da en uno el nombre de la persona que va a servir en cierto cargo. Pastor, ese cargo ya se lo había pedido al Señor. Eso se llama conexión. ¿Qué quieres que haga por ti? Y de cosa difícil has pedido: si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Viendo Eliseo, mire, o sea que fue separado los dos, y el carro con los caballos de fuego se llevaron a Elías. Y cuando Eliseo vio, de una vez gritó y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Versículo 5. Miren los que estaban alrededor
viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. O sea que cuando alguien tiene conexión, sabe que tiene la hermana. Cuando alguien tiene conexión con Dios, sabe qué ministerio tiene el hermano Alberto. Cuando alguien tiene conexión con el de arriba, sabe la clase de liderazgo que tiene una persona: el diácono, el presidente de evangelismo, los músicos, el pastor. Hay conexión y todo concuerda, todo se hace con afinidad. Pero cuando alguien no tiene conexión, todo le estorba. ¿Cierto? No se halla, todo le incomoda. Pero cuando hay conexión con el de arriba, todo se vuelve armonioso. Mire, Eliseo, que una doble porción de tu espíritu. O sea que no estaba interesado en los zapatos de él como herencia, no estaba interesado en la túnica que tenía Elías como herencia, no estaba interesado en que le soltara algún elemento especial. No, él estaba interesado por lo que Elías tenía dentro, que no solamente pidió una porción, sino que dijo: que una doble porción de lo que tú tienes sea sobre mí. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. Así que necesitamos tener conexión para recibir milagros. Necesitamos tener conexión para poder servir al Señor con amor. Necesitamos tener conexión para que cuando te llamen a servir en algo, no le digas al Señor que no quieres. Necesitamos tener conexión para que cuando te llamen a un oficio, en cierto cargo que de pronto te incomoda, pero que si estás conectado con Dios, Dios es el que te va a ayudar a salir adelante. Dios es el que te va a inspirar. Dios es el que te va a dotar. Dios es el que te va a llenar con el poder del Espíritu Santo. Porque esto no es de nosotros. Esto pertenece a Dios. Y si nosotros estamos conectados con Dios, todo tiene que salir bien. Porque Dios hace todo bien. Dios hace todo bueno. Quiere alabarlo, quiere alabarlo, quiere alabarlo, quiere darle la gloria a su nombre, quiere darle la gloria a su nombre. Aleluya. Amós capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia: andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Oiga, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Imagínense, Dios quiere que tú le sirvas en un cargo y tú le dices que no. Porque es que aquí el tema no es con el pastor, es con Dios. Dios te llama y te dice: vas a ser el nuevo líder de jóvenes para el 2025. Pastor, qué pena con usted, pero no. ¿A quién está diciéndose no? A Dios. Estamos hablando de sentido de pertenencia. Que Dios aquí es el que dirige, que Dios aquí es el dueño, que Dios aquí es el que ordena, que Dios aquí es el jefe. Que nosotros simplemente somos servidores, que nosotros simplemente somos ese diseño que Dios formó para Él mismo. Este pueblo es creado para mí. Este pueblo es creado para mí. Y si Él lo creó para Él, nosotros no podemos hacer, me disculpan la frase tan vulgar, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque si el Señor te llamó, si el Señor te eligió, y si el Señor tiene un proyecto contigo,
el Señor que te ha llamado, Él mismo te dotará, Él mismo te formará y Él mismo colocará palabras en tu boca y te dirá lo que tienes que hacer. Y yo les cuento, con este Dios tan caridoso que tiene, uno se para en cualquier esquina, uno recibe el cargo que sea, y de seguro que eso no va a ser de nosotros, esto va a ser de Dios. Dios es el que toma control, Dios es el que dirige, y que de seguro si hay conexión para servir al Señor, todo lo haremos satisfactoriamente. Oh, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Oiga, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú sabes, el Señor te llamó para que sirvas con los niños. Ah, pastor, yo soy muy de mala clase en mi casa con los niños. Yo no creo que yo pueda ser director de escuela dominical. Es verdad, tú no lo crees, pero Dios sí cree que puedes ser. y así de sencillo. Pastor, yo no soy capaz de predicar, pero si el Señor te está llamando y te está perfeccionando para que prediques la palabra. Bueno, a nosotros nos da terror coger este micrófono. Cada dominical para Ruth, para agarrar este micrófono, nos da nervios. Dios mío, dame gracia para poder enseñar la palabra el domingo, hermano. Todos los domingos, créalo. Allá en ese rinconcito, ustedes me ven allá relajado, pero hermano, los nervios que tengo para poder enseñar a una iglesia tan inteligente como ustedes. No es tan fácil. Pero yo sé que cuando me paro aquí en este púlpito, yo le digo, Señor, no soy yo. Por favor, toma mi corazón, toma mis labios, toma mi boca, toma mi alma, porque no quiero ser yo, sino que seas tú hablando a través de mi vida. Y de seguro que Dios hará también con los que están ahí sentados, que posiblemente digan, no, jamás podré agarrar un micrófono allá como el que lo hace el pastor, jamás podré dirigir un culto así como lo hace los diáconos, jamás podré predicar como lo hace el evangelista fulano de tal. Oh, es verdad, no lo podemos hacer humanamente, pero con este Dios tan cariñoso que tenemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere alabarlo, quiere alabarlo, quiere alabarlo, necesitamos tener sentido de pertenencia. ¿Para qué te llamó el Señor? Para darte la salvación. Pero número 2, para que le sirvas. ¿Tú tienes sentido de pertenencia con esta iglesia? Pregunto otra vez a todos. ¿Tenemos sentido de pertenencia con esta iglesia? ¿Sí? ¿Estamos seguros de eso? ¿Tenemos sentido de pertenencia con esta iglesia? ¿Tenemos sentido de pertenencia con esta iglesia? Cuando uno tiene sentido de pertenencia, entonces le dice, Señor, pues yo hago parte de esta iglesia. Yo voy a ir allá en ese rinconcito. Lo que tú quieras hacer conmigo, aquí estoy. Ruth tomó la mejor decisión, y es que se fue con el Dios de su suegra. Eliseo tomó la mejor decisión. Le digo, Señor, que una doble porción de lo que tú tienes sea sobre mí. ¿Y qué pasó con Eliseo? Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros. Todos decían que realmente Elías era el único. Pero mire, el más sencillo, de pronto Elías, porque hacía descender fuego del cielo, porque hacía descender lluvia del cielo también. Y quizás Eliseo no tenía esas características, pero después que ascendió Elías al cielo, entonces Eliseo tomó el manto, el legado de Elías. Y me dice la Biblia que Eliseo, aún estando muerto, hizo milagros, hizo prodigios. Aún Eliseo estando muerto, la Biblia lo dice, que cuando estaban los huesos por allá en un rinconcito del cementerio,
pasaron con un muerto por ahí y dijeron: allá están los huesos de Eliseo. Y fueron y tiraron al muerto en los huesos donde estaba Eliseo, y la Biblia dice que el muerto se levantó. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Que cuando uno tiene conexión con Dios, aún hasta los mismos huesos hacen milagros. Alguien que alabe el nombre, alguien que alabe el nombre, alguien que alabe el nombre. Alguien quiere colocarse en las manos del Señor esta mañana. Yo quisiera orar por alguien que quiera tener conexión con el de arriba. Que si Dios lo tiene para un plan, tiene un propósito especial con Él. Solo es que le diga al Señor: Señor, cumple el propósito en mi vida. ¿Dónde están esos muchachos? ¿Dónde están esos servidores? ¿Dónde están esos hijos de Dios que quieran tener conexión con el de arriba esta tarde? ¿Dónde están esos hijos de Dios, esos servidores que le digan: Señor, Señor, yo no tengo experiencia, yo no tengo capacidad, me da nervios hablar, dígaselo así, me da nervios, me da de todo, o me da desespero, me da terror coger un micrófono? Todos nos dio eso. Pero si tienes conexión con el Señor, Dios es el que te va a usar. ¿Dónde están los que se quieren dejar usar por el Señor? Venga, por favor, si quieren venir aquí un momentico, por favor. Dígale al Señor: Señor, necesito tener conexión contigo. Necesito, Señor, tener conexión contigo. Sentido, eso se llama sentido de pertenencia. Decir que depende de Dios. Decir que sin Dios no somos nada. Que sin Dios no hay razón de ser. Que sin Dios no vale la pena continuar. Yo no sé si la iglesia cree eso. Sin Dios no vale la pena continuar. Sin Dios no vale la pena. Y sin Dios no vale la pena servir. Sin Dios no vale la pena predicar, porque de verdad no hay inspiración para hacerlo. Pero si Dios está aquí con nosotros, Dios te va a usar. Dios te va a usar. ¿Quieres trascender? ¿Quieres subir a otro nivel? ¿Quieres venir hasta este nivel? Señor, aquí está mi vida, lo poco que yo tengo, lo que tengo en mis manos, lo que tengo, Señor, lo coloco en tu presencia, porque yo sé que tú podrás hacer mucho con lo poquito que yo tengo. Dígaselo al Señor: Señor, aquí estoy, aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Oh sí, Señor, dígaselo con sinceridad. ¿Sabe que a mí me fascina cuando alguien viene aquí y dobla sus rodillas? Cuando alguien viene aquí y le dice al Señor lo que necesita. Es una actitud de sencillez, de humildad. Es una actitud de reconocimiento. Es decir, que reconoce que sin Dios no es nada, pero que con Dios nosotros estamos completos. Si Dios te dice que hay que servir, acéptalo. Si Dios te llama, acéptalo. Si Dios te llama, dile: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí está mi vida, Señor, la coloco en tus manos, Víctor. Dios tiene un propósito contigo. Lady, Dios tiene un propósito contigo. Hermano Humberto, Dios tiene un propósito contigo. William, Dios tiene un propósito contigo. Maragame, Dios tiene un propósito. No son mis fuerzas, no son mis capacidades, es tu gracia. Es la gracia del Señor que te tiene aquí. Es el amor del Señor que nos tiene aquí, muchachos. Iglesia amada, es la gracia, es su misericordia que nos tiene aquí. ¿Cómo no agradarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no aplaudirlo? ¿Cómo no darle la gloria? Si con Él lo traigo todo. Es todo.
Oh,